Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar un agujero negro que mata de hambre a su galaxia. Hablamos con Pablo Guillermo Pérez González. En los confines del universo, cuando éste apenas estaba en su más tierna infancia, una galaxia ha llamado la atención de los científicos. Se conoce como GS 10578, aunque entre el grupo que la estudia es más conocida como la galaxia de Pablo, en honor a la persona que lleva años investigándola, Pablo Guillermo Pérez González, investigador del Centro de Astrobiología y también nuestro invitado en Hablando con Científicos. Se trata de una galaxia poco corriente porque la mayoría de sus más de 200.000 millones de estrellas se formaron muy temprano en la historia del universo. En el momento de la observación apenas se está formando estrellas nuevas, un signo inequívoco de vejez en la vida de una galaxia. Utilizando los datos obtenidos por el telescopio James Webb, los investigadores han detectado que el agujero negro supermasivo que existe en el centro de la galaxia está expulsando el gas y el polvo, privándola del alimento necesario para la formación de nuevas estrellas. Hablamos con Pablo Guillermo Pérez González, es investigador en el Departamento de Astrofísica del Centro de Astrobiología, que como saben es un centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, el INTA. Le hemos llamado para hablar de un artículo muy interesante que habla de un agujero negro que mata de hambre a su galaxia anfitriona. El titular no deja de ser sorprendente. Ante todo, un saludo, Pablo. Muchísimas gracias por participar en Hablando con Científicos. Hola, ¿qué tal, Ángel? Muy bien. Gracias por atenderme también a mí. Ya digo, el título es muy llamativo, pero yo creo que debemos ir al principio. Estamos hablando de galaxias que tienen, como todo en este universo, tiene su vida. Tienen un comienzo, tienen un desarrollo, tienen, supongo, un final. Y vosotros miráis muy atrás en el universo, miráis hacia momentos en la infancia del universo. ¿Es así? Sí, es correcto. Quizás es verdad que siempre tenemos en mente que queremos conocer cómo se forman las galaxias en el universo, cómo se forma el universo, y las galaxias es lo que nos parece más cercano, ¿no? Los planetas, las estrellas, las galaxias, parece que son el universo completo, pero es una pequeñísima parte, ¿no? Pero estamos sesgados hacia conocer eso que nos resulta más familiar, ¿no? Y aunque yo especialmente miro normalmente, estudio galaxias lejanas, al final lo que queremos saber es cómo se forman las galaxias que tenemos aquí cerca, como la nuestra, ¿no? Y aquí cerca, las galaxias que tenemos que están en el universo de hoy, decimos, ¿no? Decimos que están muertas, ya no están formando estrellas como lo hacían en el pasado. El boom de la formación de estrellas del universo se dio hace como 10.000 millones de años, cuando el universo tenía como un 40% de la edad de hoy. A partir de ese momento, el universo empezó a relajarse en la formación de estrellas y ha ido decreciendo el ritmo de formación de estrellas desde entonces sin parar. Y por eso hoy decimos que las galaxias en general, aunque hay alguna que forma bastantes estrellas todavía, normalmente las galaxias pequeñitas, pero las galaxias como la nuestra están muertas, decimos, no, en el sentido de que no forman estrellas, tantas estrellas como formaban en el pasado. O sea que es una cuestión de números realmente, el número de estrellas que se forman en un principio, porque las galaxias, ¿cómo empiezan? ¿Cuál es el germen de una galaxia? Para que entendamos luego el proceso. No lo sabemos, de hecho, ahora estamos observando galaxias, y como te digo, yo estoy muy involucrado en eso con el James Webb, cuando el universo tenía solo un 4 o un 5% de la edad de hoy, ¿no? Y estamos
observando ya objetos que tienen del orden de 1.000 millones de estrellas. 1.000 millones de estrellas todavía es una galaxia grandecita para lo que estamos acostumbrados alrededor. Es como la gran nube de Magallanes, a lo mejor, ¿no? Comparado con la Vía Láctea, ¿cuántas tiene la Vía Láctea? La Vía Láctea tiene 100.000 millones de estrellas. 100.000 millones, o sea, 100 veces 10 más. veces menos que 1 billón de estrellas, ¿no? O sea que es bastante más grande, ¿no? Pero si nos vamos, estamos intentándolo ir incluso más allá en el tiempo, ¿no? En la historia del universo y llegar a las primeras estrellas, claro, llegará un momento en que tendremos que definir una galaxia. Esto nos ha pasado varias veces en astrofísica. En algún momento tuvimos que definir qué era un planeta y entonces en ese momento es cuando Plutón se quedó fuera de la lista del sistema solar, ¿no? Pues en algún momento tendremos que definir qué es una galaxia, porque a lo mejor si tienes un objeto de 1 millón de estrellas, en vez de 1.000 millones, 1 millón de estrellas, ¿eso es una galaxia o 1 millón de estrellas por aquí en nuestra Vía Láctea? Las tenemos a lo mejor en los cúmulos globulares, que son trozos de una galaxia completa de la nuestra, ¿no? Pues claro, en algún momento tendremos que definir una galaxia y no tenemos una definición ahora muy sencilla, ¿no? Así que las estrellas, o sea, las galaxias comienzan de nuevo con una visión sesgada cuando empiezan las primeras estrellas. Ajá. Y todavía no hemos visto las primeras estrellas. Incluso con James Webb estamos viendo galaxias que ya tienen lo que decimos es un enriquecimiento químico. No están formadas solo del material primordial del universo. El universo en su comienzo solo tenía hidrógeno, helio y muy poquito litio, pero sobre todo hidrógeno y helio. Y en las estrellas se formaron carbono, oxígeno, nitrógeno. Bueno, pues las galaxias más lejanas, la más lejana ahora que se dice que está a un desplazamiento al rojo de 14, cuando el universo tenía solo un 4% de la edad de hoy, esa galaxia ya tiene esos elementos más pesados que el hidrógeno y el helio. O sea que debe haber habido estrellas antes. O sea que, en principio, digamos que una galaxia entonces se formaría la primera de todas. Se tendría que formar a partir de esa nube de hidrógeno y helio exclusivamente. Solo, efectivamente. Y entender cómo se forma una estrella a partir solo de hidrógeno y helio es complicado, porque los elementos más pesados que el hidrógeno y el helio en las estrellas cercanas, en la formación de estrellas cercanas, son muy importantes. Ayudan a que ese gas original, que normalmente está muy caliente, se enfríe y caiga a un sitio y ahí llega un momento en que para caer tiene que enfriarse, pero después cuando se alcanza una densidad empieza a aumentar otra vez la temperatura y llega a una temperatura en la que empiezan las fusiones, ¿no? Eso es en 10 segundos como la formación estelar que a la gente le lleva toda la vida intentar entender una parte de ella, ¿no? Pues para ese enfriamiento son muy importantes esos elementos más pesados que el hidrógeno y el helio. O sea que partiendo de ese hidrógeno y helio primordiales, las primeras estrellas ya tendrían dificultades a la hora de nacer para generarse. Y es fundamental que existan esas estrellas porque las estrellas son realmente las que fabrican esos elementos más pesados, que son los que comentas que luego hacen falta también para la formación de las estrellas, ¿no? Las primeras estrellas tampoco sabemos muy bien cómo se forman, ¿no? Pero creemos que serían estrellas muy grandes, que durarían muy poquito y que rápidamente producirían metales y los expulsarían al exterior, y la siguiente generación que se formó muy poquito después y que a lo mejor esas ya la estamos viendo, es la generación de estrellas que estamos viendo en estas galaxias lejanas que hemos observado con James Webb, pues esa ya tendrían unos poquitos metales, ¿no? Cuando digo unos metales en astrofísica nos referimos a todo lo que es más pesado que el hidrógeno y el helio. No son los metales hierro y tal, ¿no? Pero son muy sencillos y entonces decimos todo lo que que no es hidrógeno y helio son metales, ¿no? Entre comillas, si quieres, ¿no? Pues esas galaxias que observamos tienen como un 5 o un 10% de la cantidad de metales que tiene el Sol, pero ya tienen algo, con lo cual debe haberse enriquecido de una generación de estrellas anterior. Entonces, si esas primeras estrellas son necesarias para que se formen las que vienen detrás y las que se están observando, ¿se tiene una idea de cómo lograron formarse si no existían esos metales de los que hablas? Claro, que es una visión sesgada de cuándo empiezan a formarse las galaxias, porque para que se formen galaxias, este proceso que te digo de que caiga el gas a un sitio y se haga muy denso y después empiece a calentarse hasta que se dan las condiciones para fusionar hidrógeno, ¿no? Eso solo puede pasar si había una semilla anterior
de materia que llamamos oscura. Así que la formación de galaxias tiene que darse con materia oscura únicamente, ¿no? Que es la que domina el universo. Esa materia oscura tiene unas propiedades determinadas, ¿no? Y serviría para, por gravedad, que cayera la otra materia, el hidrógeno y el helio, que normalmente para no estar diciendo todo el rato hidrógeno y helio, los astrofísicos decimos los bariones, ¿no? Que son las partículas que tienen masa, partículas normales, ¿no? Pues esa materia oscura atraería los bariones que se enfriarían más rápido que la materia oscura porque emiten radiación, y esa es la gran diferencia entre materia oscura y bariones, ¿no? Y materia normal, que la materia oscura no emite radiación, entonces no puede enfriarse, igual que cuando ponemos, encendemos un radiador y va emitiendo luz infrarroja, y es el calor que sentimos, ¿no? Y se va enfriando, pues eso le pasa a la materia, pero no le puede pasar a la materia oscura porque el oscura significa precisamente esto, no emite energía, entonces no pierde energía, ¿no? Entonces la materia bariónica cae mucho más rápido y al final es la que da las galaxias que nosotros tenemos en mente, pero en realidad las galaxias son un gran halo de materia oscura que es tiene muchísima más masa que la materia normal. Bueno, es difícil de entender porque partimos de cosas que no hemos identificado, aunque sí se ha identificado porque se sabe que existe, pero que no sabemos realmente qué es, ¿no? Porque la materia oscura al final sabemos que sí, que tiene masa porque tiene efectos gravitatorios, entiendo. Correcto. No Porque las eso hemos- sí, no o le- sea, que no le- la gravedad sí vale para ella. Lo que claro, no no, emiten es nada de señal, de radiación, de algo que podamos detectar que no sea gravedad. correcto. Nunca la hemos visto, pero sí la hemos detectado, ¿no? La hemos detectado por gravedad, pero nunca la hemos visto. Pero la cuestión es que pensamos que no la hemos visto porque es materia muy extraña que no interacciona electromagnéticamente. Se dice, no produce luz como produce todo lo que está alrededor, que tiene una temperatura, y se dice que radia, ¿no? Que emite fotones y se enfría. Pues eso, la materia oscura, pensamos que no es así. Bueno, pues vamos a ir entonces, si no al nacimiento de una galaxia, pues que ya has descrito suficiente y entiendo que hay campo de investigación para rato todavía, vamos a ir un poquito después, ¿no? La galaxia se forma y en los primeros inicios me dices que se produce una formación estelar muy grande, es decir, se forman muchas estrellas al mismo tiempo. Ese es el comienzo. Bueno, El bueno, el comienzo se comienzo, forma bueno, bastante, sería la infancia. pero va creciendo, y cuando el universo tiene un 40% de la edad de hoy, ¿no? Es cuando Ujú. alcanza su máximo, ¿no? Pues sería como la vida de una persona, ¿no? Va creciendo, ¿no? Va aprendiendo, va cogiendo información, en este caso sería gas del entorno, ¿no? Y va haciendo su trabajo, ¿no? Para lo que ha nacido, ¿no? Para formar estrellas. Y llega un momento en el que está en la plenitud de la vida, y es cuando más estrellas forma. Aunque va subiendo lo llamamos la tasa de formación estelar o el ritmo de formación estelar, cada vez más rápido, ¿no? Va formando estrellas cada año. Hoy la Vía Láctea forma, en media, ¿vale? Como una masa solar de estrellas por año. Eso quiere Ajá. decir que en 1000 años formaría como 1000 estrellas tipo Sol, ¿no? Eso es muy poquito, ¿vale? Las galaxias, cuando estaban en su apogeo, galaxias como la Vía Láctea, podían estar formando a un ritmo de 100 o de 1000 incluso, ¿vale? O sea, 100 o 1000 veces más, ¿no? En tiempos pequeños, ¿no? Pero ese es un ritmo mucho mayor, ¿no? La cuestión es que incluso con esos ritmos tan altos, al final calculamos que solo como el 0,4 o el 0,5% del gas, hidrógeno y helio que hay en el universo se ha convertido en estrellas. O sea que hay un Ajá. montonazo de gas todavía en el universo que potencialmente podría dar lugar a estrellas. O sea, un ¿Eh? 0,4, un 0,5% es lo que vemos en forma de estrellas. Muy poquito, es muy poquito. El gas que se ha transformado en estrellas es muy poquito. Hay un montonazo de gas, prácticamente todo del universo, ahí esperando a que se formen estrellas. Y pensaríamos que puede caer en las galaxias y dar lugar a estrellas. Claro, Sin claro, claro. embargo, no. Sin embargo, las galaxias llegan a un pico de formación estelar y de repente el proceso por el cual el gas cae
y el gas cae a las galaxias y se transforma en estrellas, se para. Y las galaxias empiezan a morir y al final pues mueren, dejan de formar estrellas. Aunque hay mucho más combustible para formar estrellas y sin embargo no se usa. Y eso es una de las grandes preguntas que nos hacemos la gente que estamos estudiando la formación de galaxias en el universo, entendiendo cómo es el universo, estudiando las galaxias, ¿no? ¿Por qué no se utiliza todo el gas? ¿Por qué el gas no sigue cayendo? Puede que el gas caiga, pero no llegue a unas condiciones adecuadas para formar estrellas, no se formen esas zonas muy densas donde al final puede seguir cayendo el material y alcanzarse temperaturas para que se fusione el hidrógeno, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se para la formación estelar? Y siendo también, viendo que ha sido muy poquito eficiente. El universo al final ha sido muy poquito eficiente formando estrellas, ¿no? Nos parece que es todo nuestro mundo, ¿no? Pero es muy poco eficiente. Imagínate, claro, estas son las estrellas que dominan la masa de los sistemas planetarios. Los planetas son muchísimo menos, ¿no? No sé cuál es la relación entre la masa, tendría que buscarlo, ¿no? Entre la masa de la Tierra y la masa del Sol, pero es ínfima. O sea que los planetas son incluso muchísimo menos que todas las estrellas del universo. Y eso es muy poquito comparado, si sumamos la masa de todas las estrellas del universo, muy poquito comparado con la cantidad de combustible que existe. Y el combustible, que es el hidrógeno y el helio sobre todo, es muy poquito comparado con la cantidad de materia que hay. O sea que vivimos en nada, una mota de polvo o un granito de arena en una playa muchísimo mayor de otras cosas que componen el universo. Bueno, pues de eso trata vuestra investigación, de intentar averiguar todas esas incógnitas que has ido mencionando en la vida de las galaxias, ¿no? Y en ese sentido, vosotros miráis lógicamente a galaxias cada vez más lejanas porque se acercan más a esos primeros comienzos del universo y por lo tanto al comienzo de las galaxias. Concretamente esta galaxia que habéis estado investigando y que es el objeto de este artículo que tengo entendido que se llama GS-10578 o 10578, pero que también la llaman Galaxia de Pablo. ¿Por qué? ¿Por ti? Esto ha sido la gente de Cambridge. Este es un artículo que hemos coliderado un investigador de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido y yo. Somos los dos. Es un artículo extraño porque hay dos primeros autores. Y allí en la Universidad de Cambridge, bueno, estamos él y yo y todos los demás coautores involucrados en un programa, un gran programa del James Webb, en el que observamos muchas galaxias, ¿no? Y las observamos a un detalle extraordinario, ¿no? Y este es un ejemplo, ¿no? GS 10578, ¿no? Entonces, claro, cuando discutimos de ellas, cada semana nos reunimos, pues nosotros aquí en el CAP, en Madrid, y ellos allí en Cambridge, y empiezan a discutir cada uno del trabajo que está haciendo sobre una galaxia determinada, y para que todo el mundo sepa de qué objeto está, pues a veces se le dan nombres, ¿no? Y sin yo saberlo, allí en Cambridge le llamaban, esta es la galaxia de Pablo, porque la elegí yo, porque me parecía un objeto interesante para que James Webb tomara datos y aprendiéramos algo del universo, ¿no? Esto fue como hace 7, 8 años, pues tuvimos que elegir las galaxias que nos parecían más interesantes para que James Webb las friera y tomara datos durante horas y supiéramos todo lo que podíamos saber de ellas, ¿no? Y esta la elegí yo en especial y la llamaban la galaxia de Pablo, ¿no? Y así, Bueno, así no todo el mundo tiene una galaxia, ¿eh? No, no, no. Cuando me lo dijeron, cuando me enteré, esto fue ya cuando ya había tenido muchas reuniones y nos reunimos todos, los de Cambridge y los del CAP aquí en Madrid una vez y dijeron, no, si esto lo llamamos la galaxia de Pablo. Y digo, me sorprendió, un poquito de vergüenza, pero bueno, así sabemos todo lo que estamos hablando. Bueno, para nosotros es muchísimo mejor decir la galaxia de Pablo que decir GS-10578, ¿eh? A nosotros también es más fácil recordar un nombre que un número, sí. Muy bien, hablemos de esta galaxia. Primero, ¿dónde está más o menos si miramos en el cielo? Aunque imagino que, claro, hay que mirarla con ciertos instrumentos que no están al alcance de todos. GS es, de hecho, se llama Goods South, que es un campo de galaxias que es donde observó el Hubble durante días. Es el campo más profundo que observó el Hubble, ¿no? Y está solo se ve desde el hemisferio sur
lo puede observar mucho pues, los telescopios del hemisferio sur del Observatorio Austral Europeo o ALMA, y Hubble ahí pues es donde el Hubble y todos los telescopios ha observado durante un mayor tiempo, ¿no? Y eso nos permite ver los objetos más débiles y más distantes, ¿no? Y ahora James Webb también es la zona del cielo muy pequeñita, ¿no? Donde está observando más, ¿no? Para detectar los objetos más lejanos y más primigenios, ¿no? Esta es una galaxia que se conocía ya desde Hubble, la descubrió otro proyecto en el que también yo estaba involucrado hace ya 12 años, ¿no? Y vimos que era interesante porque tenía dos propiedades que nos daba curiosidad qué estaba pasando ahí, ¿no? La primera es que está bastante lejos, llamamos a Redshift 3, cuando el universo creo que tenía como un 30 o un 40% de edad actual. Está justo cuando es una galaxia que existía, o existe ahora, porque la estamos viendo, ¿no? Es difícil utilizar estas palabras, ¿no? Cuando justo el universo estaba en el pico de formación de estrellas. O sea que en un principio podías decir, queremos estudiar esta galaxia porque así entendemos por qué se alcanzó ese pico, ¿no? Y por qué empezó a bajar, ¿no? Pero resulta que esta galaxia está ya empezando a morirse. Ajá. Cuando vemos las estrellas que tiene, son estrellas que no tienen estrellas muy jóvenes, no tienen estrellas de unos cuantos millones de años. Sus estrellas ya tienen unos cuantos cientos de millones de años, ¿no? O sea que está empezando a morirse. O sea que era una galaxia interesante para, quizás en ese momento no sabíamos que podía decirlo, ¿no? Pero pensamos que era una galaxia interesante para entender por qué se empiezan a morir las galaxias, qué las mata. O sea que es como tener en una reunión de jóvenes, en un botellón de esos que hacen, a una persona que puede tener 60 años, ¿no? Correcto, ya tiene todo su pasado ahí, y si le preguntamos sobre su pasado, a lo mejor podemos entender qué les pasará a los otros jóvenes, ¿no? Pues es la misma idea. Esa ya estaba empezando a morirse, ¿por qué se muere? A lo mejor, y además no está muerta, está empezando a morirse. O sea que a lo mejor podemos ver las causas podemos obtener más información de las causas, ¿no? Si en tu analogía, pues le podemos preguntar a la persona, oye, ¿tú qué has estado comiendo? ¿Has comido muchas grasas, muchos hidratos de carbono? ¿Has hecho deporte o no has hecho deporte? ¿No habrás llevado, como Homer Simpson, algo radiactivo en el bolsillo, ¿no? Porque a lo mejor eso te está matando, ¿no? Eso es lo que buscamos, pruebas de qué la está matando, ¿no? a esa galaxia. Y digo este ejemplo de la cosa radiactiva porque durante ya décadas pensamos que lo que mata a las galaxias son una cosa muy pequeñita. No es radiactiva, pero es una cosa muy pequeñita que tiene un gran poder, que son agujeros negros supermasivos. Y esto es el gran resultado de este artículo, ¿no? ¿Y cómo es de grande esa galaxia? Esta es una galaxia relativamente grande, ¿eh? Es incluso más grande que la Vía Láctea, ¿vale? La Vía Láctea de hoy, pues hace 10.000 millones de años ya tenía una masa igual que la de la Vía Láctea hoy. Evolucionó muy rápido, ¿no? Y galaxias tan masivas como esta, o como la propia Vía Láctea, tiene un agujero negro supermasivo, como Andrómeda, ¿no? Que hemos visto estas imágenes espectaculares con telescopios, ¿no? del horizonte, ¿no? De sucesos. Pues esta galaxia sabíamos que tenía un agujero negro supermasivo y pensamos que esos agujeros negros supermasivos son los culpables de matar a las galaxias. Y como en esta lo detectamos también, lo detectamos en rayos X, pues queríamos estudiarla en más detalle a ver exactamente si veíamos cómo ese agujero negro, o si comprobábamos, porque es una teoría, ¿no? Es una hipótesis de trabajo, que los agujeros negros son los responsables de matar las galaxias. Entonces aquí podíamos intentar ver si encontramos pruebas de que eso es así. Bien, Pablo, antes de continuar con vuestras investigaciones alrededor de esta galaxia, vamos a tomarnos un pequeño descanso y volvemos enseguida. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web podéis encontrar más de 400 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos.
Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Y Radio Ciencia Es. Todo en cienciaes.com. Continuamos hablando con Pablo Guillermo Pérez González. Es investigador del Departamento de Astrofísica en el Centro de Astrobiología, un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Pablo, habéis seleccionado esta galaxia. Lógicamente me decías que primero la seleccionasteis con imágenes del Hubble. O sea, que hace ya tiempo que, digamos, la localizasteis y por eso ha ido creciendo contigo ahí en las investigaciones y ha cogido tu nombre, ¿no? Y luego, claro, había que esperar un instrumento todavía más poderoso para poderla estudiar en su conjunto, ¿no? Y poder sacar más datos. ¿Qué aporta el James Webb que no hubierais visto entonces con el Hubble? Pues dos cosas. La más importante es que nos da lo que llamamos datos espectroscópicos. Los datos espectroscópicos, yo siempre lo explico como con una planta, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy viendo un seto, ¿no? Una arizónica. Cuando tú ves una arizónica de lejos, puedes decir, ¿de qué color es la arizónica? Verde. Vale, no, pero sí. Si empiezas a preguntarte si hay varios verdes, ¿vale? Pues ya empiezas a fijarte que hay un verde muy oscuro, hay un verde un poquito más claro, hay un verde que ya no es verde, que es marrón, y hay algo que es completamente marrón. Entonces ahí ya empiezas a decir, lo oscuro es un poquito más viejo, lo muy, muy clarito son los brotes jóvenes, ¿no? Lo que ya está marrón, algo le está pasando al seto ese, ¿no? Pues eso es de distinguir entre colores, ¿no? No solo verde, sino un poquito más verde, un poquito menos verde, es la espectroscopía. En la espectroscopía tomamos, en vez de solo con el verde, con todo lo que podamos, ¿no? Rojo, verde, y vemos en qué lugar emite más o menos, ¿no? Una galaxia, ¿no? Y con el mayor detalle posible. Si podemos distinguir, en vez de un solo verde, 1000 verdes, 1000 tipos de verde, nos va a dar mucha más información de qué está pasando, ¿no? De hecho, si llegamos a dividir un color como el verde en 1000 trocitos, ¿no? Podemos empezar a ver no solo no algo tan vasto, ¿no? Como si es más joven o menos joven, sino que hay ahí, si hay más hidrógeno, si hay metales, si hay oxígeno, si hay nitrógeno. En este caso, de hecho, en esta galaxia, la espectroscopía nos sirvió para ver si había sodio. ¿Sodio? ¿Y por qué sodio? En este caso, el sodio en las galaxias está en nubes de gas. Son nubes de gas, sobre todo hidrógeno y helio, pero dentro hay algo de sodio, ¿no? Y el sodio es muy eficiente absorbiendo la luz de las estrellas. Entonces, en este caso, en esta galaxia, gracias a la espectroscopía del James Webb, hemos descubierto una nube enfrente de la galaxia y la luz de las estrellas que viene de la galaxia atraviesa esa nube, esa es una nube fría, se encuentra con el sodio y el sodio absorbe ciertos fotones de una longitud de onda muy determinada, de un color muy determinado, ¿no? De ese verde con una tonalidad que es una parte en 1000 diferente a la del verde de al lado, ¿no? Entonces podemos ver exactamente cuánto sodio hay, dónde está, porque lo vemos que absorbe la luz de las estrellas, con lo cual está delante, ¿vale? Y también sabemos cómo se está moviendo, porque esa absorción se produce en una longitud de onda que conocemos por los laboratorios. Los laboratorios nos dicen exactamente en qué longitud de onda tenía que estar y resulta que no está en esa, está en otra. En este caso está desplazada hacia el rojo porque la propia galaxia, toda la galaxia, está desplazada hacia el rojo, pero con respecto a la galaxia está desplazada hacia el azul. Con lo cual esa nube de gas está viniendo hacia nosotros. Está siendo expulsada de la galaxia. Claro, eso es por lo que llaman efecto Doppler, ¿no? Porque si un objeto está emitiendo luz y se acerca hacia nosotros, la luz es más azulada
y si se aleja la luz está más enrojecida. Entonces, viendo cuán azulada está o cuán enrojecida está, determinamos no solamente que el objeto se está moviendo, sino hacia dónde se está moviendo, si es hacia nosotros o alejándose de nosotros. Curioso. Y eso es la prueba. Uh-huh. Algo en la galaxia está expulsando el gas y este gas es frío. Anteriormente se había detectado mucho gas caliente siendo expulsado justo de al lado de los agujeros negros, ¿vale? Pero era caliente. El gas caliente no es el que forma las estrellas. En este caso, esa nube tiene que estar mucho más fría que las nubes a las que estábamos acostumbrados. Lo detectamos justo por la espectroscopía y por el sodio y por esa línea de absorción. Y vemos que está siendo expulsada de la galaxia. O sea que el alimento de las estrellas lo está perdiendo, ¿no? Correcto, ahí está. Está expulsando el gas. No es que el gas esté cayendo o esté dejando de caer, quizás también eso, pero además es que el gas que estaba dentro de la galaxia está siendo barrido hacia afuera. Ajá. Y justo está enfrente del centro de la galaxia y pensamos que es el agujero negro supermasivo que ha ayudado a expulsar esa nube. Te iba a decir antes que lo de que un agujero negro supermasivo puede matar una galaxia, puede expulsar, hacer que este gas salga de la galaxia. Dicho así, pues dice, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Pero estamos hablando de que un agujero negro supermasivo tiene un tamaño que es como la órbita de Venus y la galaxia es del orden de 1 millón de veces más grande. Y cuando hablamos de un objeto supermasivo, de un agujero negro supermasivo, ¿de qué masa estamos hablando? Para que nos hagamos una idea de cuán masivo es. Esto debe tener como unos 10, 100 millones de masas solares. O sea, 10 o 100 millones de soles concentrados en un cuerpo que apenas llega a la órbita de Venus, ¿no? Correcto. Impresionante. Y todo lo de alrededor, claro, perturba todo su cercanía. Y eso es lo que ve estas imágenes que vimos del agujero negro supermasivo de Andrómeda o de la Vía Láctea, ¿no? Pero es que además perturba todo lo demás. Claro, gravitatoriamente no se entera el resto de la galaxia, ¿vale? Pero por procesos que estamos intentando entender, ayuda a expulsar todo el gas de toda la galaxia, no solo de la zona circundante, de toda la galaxia, y mata a la galaxia. Es curioso, ¿no? Porque uno, si se para a pensar por lógica, claro, los que no estamos metidos en vuestras investigaciones, ¿no? Dice, bueno, pues un objeto supermasivo tiene una gravedad muy grande y lógicamente debe atraer todo lo que tiene a su alrededor. Y tú estás hablando de un efecto exactamente contrario. En lugar de atraer todo ese gas, lo que está haciendo es expulsarlo. De hecho, gravitatoriamente, la galaxia no se entera del agujero negro porque la fuerza gravitatoria, la ley de Newton nos dice que decrece con el cuadrado de la distancia. Entonces, las distancias son tan grandes en las galaxias que gravitatoriamente nosotros no nos enteramos del agujero negro supermasivo de la Vía Láctea. Es un efecto ínfimo. Pero hay otros efectos relacionados con los chorros de materia que se crean alrededor de agujeros negros, que están relacionados con campos magnéticos. Que pueden producir expulsión de grandes cantidades de material y ese material empuja todo el material de la galaxia y al final lo más fácil de expulsar es igual que bueno, cuando hemos visto alguna explosión, imágenes en la Tierra, ¿no? Lo primero que se ve, o en las películas, recuerdo una película de impacto, ¿no? Que llegaba un meteorito, caía sobre la Tierra, sobre el mar y se veía como las nubes era lo primero que se enteraban y se separaban, ¿no? De la zona de impacto. Pues el gas es lo más fácil que sea barrido hacia afuera por esos chorros de materia que expulsa el agujero negro. Bueno, entonces ahí hay un elemento fundamental que es el que hace que envejezca, digamos, la galaxia. O sea, como tú decías antes, la mata de hambre, le quitan la comida para crear nuevas estrellas. Te decía el ejemplo de Homer Simpson, una cosa muy pequeñita, ahí en el bolsillo, radiactivo, el agujero negro, al final le quita el alimento, las mata de hambre a las galaxias. Es como lo titulamos el artículo divulgativo, ¿no? El agujero negro mata de hambre a las galaxias porque le quita el combustible, el alimento de la formación estelar. Una cosa, en el artículo la llamáis a esta galaxia una pepita azul. Una pepita azul, sí. ¿Y eso por qué? ¿Lo puedes explicar? Esa es otra de los aspectos por los que elegimos esta galaxia. Hay galaxias que evolucionan muy rápido como esta en el universo, ¿no? Las conocíamos de antes.
y que mueren muy rápido. Entonces, eso lo conocíamos de hace 20 años y con Hubble Ujú, identificamos como un progenitor de esas galaxias que no estaban tan muertas, que estaban empezando a morir, ¿no? ujú, A las galaxias muertas, una estrella evolucionada, una estrella no joven, unas estrellas jóvenes son azules, pues las que no son jóvenes son rojas, ¿no? Entonces, cuando una galaxia muere, se vuelve cada vez más roja, ¿no? Entonces, a las galaxias muertas, las primeras galaxias muertas que aparecieron en el universo, que evolucionaron muy, muy rápido, se las llamaba pepitas rojas, ¿no? ajá. Claro, esta galaxia pensábamos que era una progenitora antes de observar con James Webb y que podía estar empezando a morir, pero todavía podía tener algo de estrellas jóvenes, ¿no? Entonces, cuando las estrellas son jóvenes, son azules, entonces dijimos, pues sí, esto era una pepita azul antes, ¿no? En realidad era una pepita verde, digamos, ¿no? Que estaba entre medio. Ni Ah, una cosa ni otra, ¿no? Era pequeñita, muy masiva, las galaxias que se forman muy rápido y que mueren muy rápido en el universo joven son muy, muy compactas, son muy, muy pequeñas, pero evolucionan muy rápido y mueren, y esta era como el progenitor de esas que ya estaban muertas, ¿no? Eh, Tú dices que esa galaxia está ahí como diríamos, una persona mayor en medio de jóvenes, ¿no? Y que, por lo tanto, es a la persona que le puedes preguntar por la juventud, ¿no? Cómo ha llegado hasta ahí. Y eso es muy interesante. Pero, ¿se encuentran muchas en esa situación? O sea, ¿o esa es tan rara que es la primera que veis? No hay más como estas. Casi todas las galaxias que vemos alrededor, las más masivas, el núcleo, lo que llamamos galaxias elípticas cercanas, ¿no? El núcleo es como una de estas, ¿no? Es lo que se forma más rápido, ¿no? Y pensamos que Ujú, estas pepitas azules primero, rojas después, es lo que hoy vemos en el núcleo de estas galaxias elípticas las de hoy, ¿no? Que después han ido atrayendo más galaxias pequeñas y han ido haciéndose más grandes las galaxias, pero a base de atraer otras, ¿no? No por formación estelar en ellas mismas, sino atrayendo otras galaxias, ¿no? Por un proceso que se llama fusión de galaxias, ¿no? Entonces, las elípticas no son lo que más hay alrededor. A nuestro alrededor lo que más hay son galaxias tipo Vía Láctea, ¿no? Con una masa como la Vía Láctea. Las elípticas son más masivas, ¿no? Porque ujú. han evolucionado muy rápido, primero formando muchas estrellas y después atrayendo muchas más otras galaxias, ¿no? Y esas son las más grandes, pero no hay muchas, pero hay bastantes, ¿no? Y este era un ejemplo, claro, con James Webb. Esto era un tiempo del que íbamos a poder disfrutar porque durante 20 años el Centro de Astrobiología ha estado trabajando en la construcción del James Webb, ¿no? Entonces teníamos lo que se llama tiempo garantizado con el instrumento que nos iba a dar espectroscopía, que se llama NIRSPEC, ¿vale? Y hay gente aquí en el Centro de Astrobiología que ha estado durante Sí. 20 años. Sí, de hecho hemos hablado con Santiago Arribas en varias ocasiones y nos ha hablado tanto del James Webb como de ese instrumento de NIRSPEC. Así que si alguno de los que nos están escuchando quiere saber más, puede ir a Hablando con Científicos, a ciencias.com y escuchar esos programas antiguos. Santiago Arribas ha sido el que ha estado involucrado durante más tiempo y esto era tiempo garantizado, entonces elegimos unas cuantas galaxias, creo que eran 30 o algo así, ¿no? Algunas muertas como esta, otras formando estrellas muy jóvenes, otras muy, muy lejanas, otras con un agujero negro muy, muy, muy activo. Y claro, queríamos, con ejemplos, entender toda la variedad de galaxias que existen a distintas épocas del universo y así construir un árbol genealógico, ¿no? Un árbol genealógico que nos diga cómo se han formado todas las galaxias, ¿no? Sería preguntar a esa persona en la reunión si tienes aquí a tus hijos y empezar a ver, espérate, que antes de que me digas si son tus hijos, voy a ver si se parecen a ti en algo, ¿no? Y puedo identificar cuáles son tus descendientes. Y si esa persona tuviera pues, a sus bisabuelos en la misma reunión, espérate, no me digas quiénes son y voy a ver si los identifico, ¿no? Y así hacer el árbol genealógico de las galaxias, ¿no? Sí, porque con todo lo que vas contando, ¿no? Yo estaba haciendo una idea más o menos de cómo sería la historia. O sea, tú dices entonces que las galaxias se formarían al principio de todo, porque es donde hay gas suficiente y donde se puede concentrar ese gas y empiezan a nacer estrellas, y ese propio nacimiento de estrellas provoca a su vez luego el nacimiento de más estrellas, pero el universo se va expandiendo
Y entonces entiendo que en un momento determinado se dejan de formar galaxias, ¿no? Porque dice que las que quedan, en todo caso, lo que van es acumulando estrellas, pero el gas va siendo expulsado por los agujeros negros. Ahí hay una cosa rarísima, ¿no? Van creciendo, pero van creciendo viejas. Sí, ya van evolucionando, se dice, evolucionan pasivamente. Ya Ujú. no les pasa nada, ¿eh? Aunque hay mucho más gas, como te dije, el gas que está en forma de estrellas es muy pequeño, ¿no? De la fracción, pero el gas es expulsado primero, entonces se para la formación estelar, y después también el agujero negro es responsable de que el gas alrededor de las galaxias esté muy caliente, demasiado caliente, y ya no caiga. Entonces Ujú. hace dos cosas. Primero lo expulsa, pero también lo mantiene en un estado que no es adecuado para formar estrellas. La comida que deja sobre la mesa, ¿no? En el universo la envenena, Ujú. digamos, ¿no? Es el ejemplo que solemos poner. Primero te la quita y después dice, no, aquí hay comida, pero está envenenada. Ya no sirve para comer, ¿no? Para formar estrellas. Ajá. Y efectivamente decías, el universo, eso quiere decir que las galaxias mueren y Ujú. dejan de formar estrellas, y entonces evolucionan pasivamente. El universo además se está expandiendo, ¿vale? Entonces, el futuro del universo, sabiendo que nuestros datos dicen que está en expansión acelerada, que siempre se seguirá expandiendo, es que las estrellas se vayan apagando. Las estrellas tienen una vida también. Llega un momento en que no son capaces de seguir formando, fusionando hidrógeno y dando helio o los otros elementos, ¿no? Estrellas como el Sol, por ejemplo, pues, que tiene una edad de 4.500 millones de años, pensamos que va a seguir fusionando hidrógeno otros 4.500 millones de años y después morirá. La estrella dejará de ser una estrella, ¿no? Pues el futuro de las galaxias, según estos datos, ¿no? Es que irán apagándose todas las estrellas. Las estrellas menos masivas que el Sol tardan más en morirse, pero en algún momento no habrá luz en las galaxias. Ya Ajá. las estrellas todas morirán. Y además el universo se habrá expandido muchísimo. Se habrá expandido tanto que la luz de una galaxia en llegar a otra tarde demasiado. Ajá. Así que eso es lo que se llama la muerte del universo, la muerte, la oscuridad. Ah. El futuro del universo, claro, estos son, no recuerdo el número, pero los cálculos son cientos de miles de millones de años en el futuro. El futuro del universo es un futuro oscuro, sin Ajá. estrellas, en el que lo que domine es algo que ahora conocemos muchísimo menos que la materia oscura, que es la energía oscura. Ajá. Y a lo mejor ahí se dan otros procesos. A lo mejor en algún momento la materia oscura se dan otros procesos y se forman otras entidades diferentes a las estrellas, ¿no? Claro. Ujú. Bueno, eso ya no lo veremos, está claro. Ni nosotros ni nadie. Nosotros ni Para nadie. entonces el Sol estará muy muerto. Muy interesante. Imagino que todas estas investigaciones son un camino. Ese camino donde te lleva ahora en el futuro. Pues hay indicaciones en esta galaxia, la galaxia de Pablo, ¿no? GS 10578, que Ujú. nos dicen que quizás en alguna zona de la galaxia todavía subsiste formación estelar reciente. Se Ujú. ha cortado en global, pero en Sí. alguna zona no. Pero es una zona que parece que tiene muchísimo polvo y con James Webb no la estamos viendo. Tenemos alguna indicación de que existe, sobre todo con datos infrarrojos de Herschel o de misiones espaciales como Herschel o Spitzer. Eh, Ahora queremos saber si eso es verdad, ¿no? Para conocer mejor el proceso en el cual ha ido muriendo la galaxia. Por ejemplo, una pregunta mm, fácil es cuánto tarda en morir una galaxia, ¿no? O si hay vuelta atrás. A lo mejor ahora se está expulsando gas, pero a lo mejor hay tanto gas alrededor que vuelve a caer otro poco y se enciende otra vez el agujero negro supermasivo y ya lo expulsa, ¿no? Y eso te debe dar información de cuánto tarda en morir una galaxia, ¿no? Cuál es el tiempo en el que esa expulsión se va dando hasta que ya es irremediable, ¿no? Ujú. Para eso estamos intentando observar esta galaxia con ALMA, que es un telescopio terrestre, ¿no? En ondas submilimétricas que nos da información de zonas donde existe mucho polvo, ¿no? Así que nuestro próximo objetivo con esta galaxia es obtener datos de ALMA y compararlos en más detalle
con los de James Webb. Cuando tienes una calidad de datos como los que tenemos ahora de James Webb, la verdad es que te abruman. Y hay veces que no sabes tampoco hacer las preguntas adecuadas que los datos te pueden contestar, ¿no? Entonces, a veces tomas más datos, te dan ideas y tienes que volver atrás y buscar nuevas pruebas y nuevas interpretaciones en los datos ya existentes, ¿no? Así que nuestro objetivo con esta galaxia y observar más de este tipo en otros estadios, ¿no? Un poquito antes, más tarde, ¿no? Para ver todo el proceso de muerte de las galaxias. Y me has dicho que esa galaxia está dentro de una zona del cielo, entiendo pequeñita, que la estuvo observando primero el Hubble y que a partir de ahí obtuvisteis una serie de datos y fuisteis seleccionando, digamos, puntos a los que mirar, ¿no? Y esta es una de ellas. Pero eso es una región pequeñita del universo, ¿no? Pues entonces, Correcto. imagino que si se apunta a otro lado, igual se obtienen otras cosas. ¿Eso es así? Lo que pasa es que en astrofísica tenemos lo que se llama un axioma, que es una verdad que no se puede comprobar o que pensamos que es cierta, o que hay gente preguntándose sobre la validez de los axiomas, pero normalmente asumimos que es cierta y a partir de ahí hacemos más teorías, ¿no? Entonces, el axioma principal de la astrofísica que estudia el universo como un todo es lo que se llama el principio cosmológico. Y el principio cosmológico dice que el universo es igual en todos sitios y hacia donde mires. Entonces, si miras una zona del universo y miras otra, deben ser más o menos iguales, estadísticamente, y en un tamaño suficientemente grande. Podríamos decir, pues, hombre, si miras a una persona, tú y yo somos diferentes, pero si miras a todas las personas del mundo, pues tenemos cosas en común y más o menos evolucionamos igual, ¿no? Nacemos, vivimos y morimos, unos más tarde, otros más pronto, unos con barba y perilla, otros no, unos con pelo largo, otras personas no, ¿no? Pues en cosmología es igual, si miras a una zona del cielo y a otra, debe haber más o menos el mismo tipo de objetos. Lo que pasa es que, claro, a veces que una zona del cielo es más fácil de observar que otra. Al final, ALMA lo tienes que construir en un sitio, ¿no? Y se construyó en el que pensábamos que era el mejor, en el desierto de Chile, ¿no? Entonces, tiene que observar el cielo que es desde el hemisferio sur, ¿no? Aquí tenemos el Gran Telescopio Canarias, el telescopio más grande de óptico infrarrojo del mundo, ¿no? Entonces observa cosas que están en el hemisferio norte, ¿no? Pero en el hemisferio norte tenemos galaxias como GS 10578, pero no tenemos ALMA, ¿no? Entonces, claro, tenemos que ir a esos objetos con los que hemos observado de muy diferente manera, ¿no? Bueno, el tiempo se nos echa encima y ya sabes que siempre me gusta que al final habléis del equipo, el equipo con el que habéis trabajado. Ya has mencionado algo antes, pero creo que bueno, que ese equipo con el que lleváis ya bastantes años colaborando conviene mencionarlo, ¿no? Háblame de él. Además, esto es una historia muy interesante porque es un equipo de europeos, Mm, porque todos hemos contribuido a la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Europea contribuyó a la construcción del James Webb. ujú, Entonces, somos investigadores del Reino Unido, de Italia, de Francia, de Alemania, de España. Hemos formado un grupo que colaboramos, hemos estado trabajando durante 20 años algunos, en los últimos 7, 8 antes del lanzamiento del James Webb, pues tuvimos que elegir las galaxias que íbamos a observar, ¿no? Claro, durante ese tiempo, pues hay gente que tuvo que dejar la astrofísica, hay gente que no tuvo que dejar, pero tuvo que dejar este proyecto para buscar otro que tuviera datos y que pudieran contratarle y pudiera tener dinero para comer, ¿no? Y cuando se lanza James Webb, pues esa gente que tuvo que dejarlo, pero siguió en la astrofísica y los que hemos podido seguir con el proyecto, claro, la sorpresa y la felicidad de ver los datos y la calidad de los datos y poder analizarlos y explotarlos es inmensa, ¿no? Entonces, bueno, aquí el primer autor, que es Francesco Di Ginio, que es italiano, pero trabajando en el Reino Unido, porque claro, en estos grupos también pues nos vamos sí. moviendo, ya que nos conocemos, pues hay veces que surgen oportunidades en distintos países, ¿no? Yo siempre les digo a la gente joven que empieza que en astrofísica no hay paro, pero no hay paro a escala global. Tienes que estar dispuesto a moverte por todo el mundo, lo cual tiene,
bueno, lleva sus problemas asociados, ¿no? Y en algún momento, bueno, hay que buscar un trabajo más estable que también puede ser difícil, ¿no? Pero bueno, el equipo es pues de muchos países de Europa y nos reunimos cada cierto tiempo y estamos disfrutando ahora pues como niños pequeños con todo lo que nos está enseñando el James Webb. Aquí en el Centro de Astrobiología pues somos como 7 personas dentro de este equipo del tiempo garantizado de NIRSPEC, liderados por Santiago Arribas durante 20 años y con otra gente que llegamos un poquito más tarde y gente joven que ha llegado un poquito después y gente que ahora está empezando y se beneficia de estos datos también y empieza una carrera investigadora, ¿no? Bueno, está claro que trabajo hay para los que estáis, para muchísimos más, ¿no? Ya sabes que tenemos oyentes y entre ellos hay estudiantes. Alguno puede estar queriendo entrar en esa dinámica e investigar los datos de los futuros, los presentes del James Webb, los futuros, los del ALMA, es decir, todos esos que estáis recopilando, ¿no? ¿Qué le dirías a esas personas? ¿Cómo puedes un poco guiarles para que sigan un camino con el que consigan a lo mejor ese objetivo? Bueno, yo creo que los posibles oyentes y la gente que le gusta este mundo y le gustaría dedicarse a la investigación es vocacional. Entonces, no es fácil porque aunque hay trabajo y universo para todos para analizar, pero bueno, dependiendo en las épocas y en unos países o otros, pues la financiación es difícil de encontrar, pero existen muchas oportunidades y aquí hay gente con experiencia y con algo menos de experiencia, pero ya con años trabajando en estas misiones, que estamos muy dispuestos a acoger a nuevos investigadores y ayudarles a iniciar su carrera. Y yo les diría que eso, que tengan en cuenta que para mí son 2 cosas positivas. Uno, aprender del universo y los retos de idear teorías y comprobarlas con datos, para mí es apasionante. Y después el trabajo involucra pues colaborar con gente de todo el mundo, con grandes mentes de todo el mundo, ¿no? Viajar y presentar tus resultados y aprender de otras personas para avanzar en el conocimiento, ¿no? Así que esa unión intergeneracional, internacional, ¿no? Interracial también, esa unión mundial, a mí me parece algo extraordinario de la ciencia, ¿no? Muy bien, pues ahí quedan esos consejos. Esperemos que alguien de los que nos escucha dentro de unos años nos pueda decir, oye, gracias a haber escuchado a Pablo Pérez González puedo estar aquí y puedo seguir un poco tu labor. Así que ahí queda el mensaje. Ahora ya nos tenemos que despedir, así que lo único que me queda es darte las gracias otra vez por estar de nuevo con nosotros, por ampliar nuestro universo de conocimientos que muchas veces se queda demasiado cerca de casa y tú nos llevas de viaje por allí, por los confines y por los principios, no ya de las galaxias, sino del universo entero. Gracias por estar con nosotros, Pablo. Muchas gracias por dar la oportunidad de contaros lo que estamos aprendiendo del universo con James Webb. Hemos hablado con Pablo Guillermo Pérez González, hemos dicho que es investigador en el Departamento de Astrofísica del Centro de Astrobiología, un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Gracias, Pablo. Gracias, hasta luego. Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen. Gracias por escucharnos y por compartir con nosotros la ilusión por la ciencia. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.